¿Cómo llegó Javier Milei al poder? Es una larga historia, pasaron tantas cosas. En este caso vamos a hablar del peronismo y su injerencia, y en otro momento hablaremos de los otros partidos. Esto empieza así, dice: lo negativo del peronismo, que no fue peronismo. En los últimos 40 años de democracia, solo fue un partido atrapavotos, sin horizonte real, lejos de sus principios fundacionales. En el periodo del año 1983-1989, transición democrática, tras la dictadura, el peronismo perdió con Raúl Alfonsín de la UCR, Unión Cívica Radical, que representaba la esperanza democrática del momento. El peronismo quedó como oposición, pero sus sindicatos y caudillos mantuvieron prácticas autoritarias heredadas del pasado. Ejemplo, las huelgas generales contra Alfonsín, que mostraban más interés en recuperar poder que en consolidar la democracia. Resultado, el peronismo no ofreció un proyecto claro, sino resistencia y presión corporativa contra el gobierno de Alfonsín. Durante los años 1989 y 1999, el peronismo se impone en las urnas, asume el menemismo. Carlos Saúl Menem asumió en medio de una hiperinflación heredada del gobierno radical, implementó privatizaciones masivas, YPF, aerolíneas argentinas, ferrocarriles, teléfonos, electricidad, agua, que hasta ese momento eran empresas intocables, eran las joyas de la abuela. Cuando esto sucede, el país se desmorona, ¿no? Ejércitos de pobres que aparecían por todo lado. Había cartoneros por todo lado, gente revolviendo basura, juntando latas. Fue el peor momento de la Argentina, ¿no? Fue la caída. Recuerdo que sí, en ese momento había botelleros, ¿no? Había gente que compraba cosas viejas y se anunciaba, iban con una camioneta y compraban por los barrios lo que la gente desechaba, pero esta vez eran ejércitos en las calles revolviendo basura. Eso lo hizo el peronismo de la mano de Menem, el gobierno que este muchacho Javier Milei dice que fue el mejor gobierno de la historia después del de él, supuestamente. Bueno, el plan económico fue la convertibilidad, un peso igual a un dólar. Dio estabilidad inicial, pero destruyó la industria nacional y generó desempleo. Se entregaron recursos estratégicos a capitales extranjeros, resultado, pérdida de soberanía económica y dependencia del FMI y un endeudamiento creciente. Periodo del 2001 al 2003, crisis y transición. Tras la caída de la Rúa, otro gobierno radical, el peronismo volvió con Eduardo Duhalde. Se produjo la pacificación asimétrica, el corralito. Duhalde prometía devolver un peso, un dólar, pero no pudo cumplir, ¿no? Corralito y default fue el default más grande de la historia. Millones de argentinos cayeron en la pobreza y la clase media perdió sus ahorros. Resultado, descrédito de la democracia y sensación de traición por parte de la dirigencia. Año 2003-2015 aparece el kirchnerismo. Néstor Kirchner asume la presidencia. Reconstruyó poder con discurso nacional y popular y renegociación de la deuda. Cristina Fernández de Kirchner, la esposa, asume su mandato, profundizó el modelo, pero aparecieron problemas, inflación crónica y manipulación del INDEC, subsidios insostenibles que generaron déficit fiscal, corrupción estructural,
casos de obra pública, bolsos de dinero, OTESUR, Lázaro Báez, polarización social, ellos o nosotros, la grieta. Resultado, debilitamiento institucional, división social y pérdida de confianza internacional. Bueno, este fue un matrimonio que gobernó desde 2003 a 2015. ¿Te suena, Cristina Kirchner? Llega el momento de el Alberto, año 2019, año 2023, gobierno marcado por la pandemia y crisis económica, inflación récord, emisión monetaria y pérdida de reservas, tensiones internas con Cristina como vicepresidenta que debilitaban la gobernabilidad. Resultado, descrédito del peronismo como alternativa de estabilidad, aumento de pobreza y desconfianza social. ¿No? Tuvimos el encierro más largo del mundo en pandemia, récord. Año 2026, estamos hablando de hoy, hay una crisis de identidad, ¿no? La proscripción de Cristina Fernández, derrotas electorales y disputa de liderazgo interno. El peronismo se ve como mala palabra porque se asocia a privatizaciones y entrega de recursos, Menem, default, crisis social 2001, Eduardo Duhalde, corrupción y manipulación institucional, kirchnerismo, inflación y pobreza estructural, los últimos gobiernos, resultado sin horizonte real, lejos de sus principios fundacionales, convertido solo en un partido atrapavotos. Lo que la democracia perdió en manos del peronismo: soberanía económica, privatizaciones, endeudamiento y entrega de recursos. Perdió institucionalidad, manipulación de estadísticas, justicia politizada, debilitamiento de organismos de control. Perdió recursos estratégicos, pérdida de YPF, ferrocarriles, servicios públicos. Perdió credibilidad social, crisis de 2001, corrupción sistemática y pérdida de confianza en la política. Perdió unidad nacional, polarización y fragmentación, políticas que dividieron al pueblo argentino. Conclusión: el peronismo gobernó la mayor parte de la democracia, pero lejos de sus principios fundacionales se convirtió en un partido sin horizonte, que dejó como legado privatizaciones, crisis, corrupción y pérdida de instituciones. Por eso hoy muchos lo consideran una mala palabra en Argentina. El peronismo se perdió la oportunidad de generar una Argentina libre de este colonialismo del siglo XXI. Cuando nos dicen que las empresas estatales daban déficit, es verdad. Pero la gente tenía trabajo real, hoy tienen planes. Y se perdió la cultura del trabajo. Lo que debemos mirar con el diario de hoy es que las empresas están privatizadas y Argentina está peor. Perdió y sigue perdiendo su patrimonio. Lo que deberíamos haber pedido en ese momento es tener los funcionarios correctos para cada empresa y enseñar a nuestra gente a valorar el patrimonio, a no robar. Sé que lo que digo hoy resulta utópico, pero sucede que nosotros queremos meter preso al que roba un celular, ¿no? Le quieren dar 10 años, y defendemos a quien se roba un PBI, a los que entregan nuestros recursos. Necesitamos avivar el argentinismo, dejar de perder, darle a nuestra descendencia un futuro, dejarles una nación independiente.